Porque sobre todo me parece mucho más interesante acercarme desde mí mismo a eso, Claro. ¿no? Y Eduardo me propone eso, en realidad. Eduardo me dice, no leas Caiga quien caiga, porque el libro... No leas el libro. Claro, porque la película está basada en el libro, entonces ahí no vas a encontrar más información. Claro, el guión era la Exacto, Biblia. Exacto, para mí era más interesante pegarme al guión, porque finalmente eso era lo que tenía que actuar, ¿no? Claro. Pero para encontrar material de él, leí este libro, y es más, o sea, me interesó solo la parte de la infancia y la juventud, antes de que se meta todos los avatares políticos. Claro, claro. Porque eso ya está en la película Y porque ya además está. me imagino que si solamente te limitabas a eso, era enorme la posibilidad de caer en un arquetipo, en una caricatura. Pues sí, ¿no? O sea, imitar, Claro. no sé, a mí no me resulta divertido nunca. Tampoco soy buen imitador, así que hubiera sido más complicado, ¿no? Pero el dejo de Montesinos sí que lo has buscado, ¿no? Porque O sea, él es arequipeño, ¿no? Hay claro. una forma de hablar. Eduardo me propuso esto, me enseñó una película italiana, de Il Divo, de este dictador italiano, y me enseñó, ese código de actuación es el que me interesa. Claro, el código de actuación en una película italiana es bien duro, ¿ya? O sea, ellos tienen un estilo bien duro, bien ¿Una tieso. película sobre... Il Divo, ¿no? ¿Sobre Mussolini? No. No me acuerdo el nombre ahorita del tipo. Bueno. Un presidente que se perennizó en el poder varios... ¿Berlusconi? No. Creo que sí, creo que Ajá. es él. No puedo asegurar, ¿ya? Porque me interesó más la película que el personaje. Y lo vi en la película y después busqué material del personaje real y efectivamente lo interesante del código de actuación era que el tipo ha tomado dos características, tres detalles y los ha exacerbado. Claro. Entonces Eduardo me propone eso. Mira, ese es el tipo de cosa que me gustaría hacer. No imitar al personaje, pero sí encontrar 2 o 3 elementos que nosotros podamos trabajar y que construyamos en base a eso. Uno era la Vladimiro, voz, el dejo, el tono. Uno, que de eso decidimos que fue el dejo, ¿no? Otro fue la mirada, que es siempre el mentón levantado. Porque es la imagen que yo tenía, sin ver videos, sin ver nada, la imagen que yo tenía. Y la tercera era la risa, ¿no? Entonces, agarramos esos 3 elementos y construimos una cosa. Cuando comenzamos a probar el acento arequipeño, porque he trabajado un montón y tengo alumnos arequipeños, entonces el acento lo tengo bien fresco, comenzamos a trabajarlo y está muy marcado, ya es un arequipeño muy marcado, ya, pues entonces comenzamos a inventarnos un acento en realidad. Claro, ¿no? Bajando aquí, subiendo acá, probando, entonces... como decía Eduardo Camino, es un arequipeño de la avenida tal, de la calle tal, ahí en el barrio tal de Arequipa. ¿Ya? No sé quién será, ¿no? Entonces, ya no llega a ser un arequipeño nato, es un acento raro, digamos, inventado para este personaje, ¿no? Ahora, Lo paja de las cosas particulares, específicas, digamos, que no responden a un esquema intacto, es que logra ser personal, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí me interesaba, darle una personalidad más allá de la persona real, inclusive más allá del personaje real que tantas veces lo hemos visto en videos y tal, ¿no? Sino que se convierte en una persona de verdad. Y eso me parecía mucho más interesante. Y eso es lo que me ha mantenido divertido durante todo el proceso, ¿no? ¿Cuánto ha durado el proceso? ¿Durante cuántas semanas ha sido Montesinos? Pues nosotros hicimos un teaser hace como 3 años, algo así, ¿no? 3 años y pico. Y ya desde ahí lo habíamos estado trabajando, ¿no? Luego, cuando ya hicimos el rodaje, ya habíamos trabajado todo esto, era retomar el proceso, ¿no? Entonces, o sea, en resumen, hemos estado trabajando pues 8 meses, 10 meses en esto. Y en algún momento de esos 10 meses, tu mirada del personaje cambia, empiezas a encontrarle, no sé, ángulos más débiles, más positivos, entre comillas. La diversión era esta, ¿no? O sea, he hecho un montón de personajes malos, ¿no? Mi hijo siempre se divierte conmigo diciendo, solo te llaman para ser malo, ¿no? Pero la gente te recuerda a Drácula, te recuerda a Ricardo III, pero tú también fuiste Satán en los últimos días de Judas Iscariote. ¿no? Entonces tengo ahí como un máster en hacer personajes malos. Es muy divertido. Salvador Pineda decía, pues una cosa es ser malo y otra cosa es ser malo haciendo de malo, ¿no? O sea, ¿Pero tú eres un malo que hace de malo o eres un bueno que hace de malo? No, me refiero a mal actor, ¿no? Salvador Pineda se refería a estos malos actores que hacen de malo, que salen horribles. Claro, ¿no? pero eres un buen actor que hace de malo. No sé si soy un buen actor, pero mi interés, sobre todo cuando hago un personaje de malo, no, el malo lo asociamos siempre al duro, ¿no? Al que no lo afecta nada. Entonces mi interés siempre es encontrar un lado débil, un lado por el cual pueda trastabillar, ¿no? Digamos,
con Ricardo III me pasó esto. Yo usé de imagen a Montesinos haciendo Ricardo III, ¿no? Lo has dicho, sí lo has comentado. Claro. ¿Te inspirabas en Montesinos para ser Ricardo? Sí, jamás pensé que iba a ser de Montesinos después, muy divertido. Entonces, para mí, la imagen de ese tipo, que su gran defecto, su gran problema, su gran debilidad, era el de la contención. O sea, no hay quien lo contenga a este pobre chico, Ricardo III, ¿no? Y por eso nos inventamos que su mamá no lo quería de chico, ¿no? Entonces, pues, todo el personaje de Ricardo III lo basamos en eso, en que su mamá no lo quería. Entonces, la famosa escena con su madre es la escena más intensa de la obra. Es la más intensa, porque efectivamente. Físicamente le pedía, hazme cariño, en una escena. Sí. Y ella no lo tocaba y él, a partir de eso, barría con todo, ¿no? Entonces, para mí era interesante ahora ser Vladimiro y tomar de referente a Ricardo III. Porque claro, para mí Ricardo III ya era alguien de verdad, porque ya lo había hecho, ¿no? Yo recuerdo dos cosas del día que fue a Ricardo III. Primero, de tu interpretación, que fue sensacional, y después de que sonaba un celular. ¿Tú fuiste ese día? No, yo no fui el del celular, pero yo estaba ese día. No, pero estuviste ese día. Y tú te volviste loco en ese día. Sí, yo me volví loco. Y no sabías si era Miguel Liza el actor molesto, o era Ricardo III que estaba amenazando al público. Pero son lo mismo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que pasó? Me acuerdo perfectamente, porque un amigo mío hizo toda una crónica acerca de ese episodio. Ajá. Un poco en broma, un poco en serio. ¿Te acuerdas lo que le dijiste al público? Sí, claro, me acuerdo que pueden, o sea, que no puedo hablar lisuras acá, sí, evidentemente. puede, sí. Bueno, sonó una vez en una escena muy intensa que yo estaba con Ricardo Velázquez. Además, era una música tropical, una cumbia. Exactamente, entonces sonó esta guaracha que salía del teléfono y me hice loco, dejó de sonar, volvió a sonar una segunda vez, en la misma escena. Otra vez lo lograron apagar y volvió a sonar una tercera vez y yo volteé y dije, ¿pueden apagar ese puto teléfono? Y la gente se comenzó a reír y yo volteaba a la gente a decirle, ¿qué mierda les pasa? ¿Ah? Y tú, ¿se han quedado callados? La gente pensaba que era parte del guión. Era mentira. Y entonces después de un momento, el señor era un señor mayor y aparentemente no sabía cómo manejar el teléfono, entonces se ha parado y se ha salido. Y entonces Ricardo me ha dicho, ya, ahí ya, en vivo, todo, ahí voy, teatro claro, es en vivo, ¿no? Claro. Me dijo, ya Miguel, retomamos, te doy el pie. O sea, todas esas cosas se han dicho durante una función que jamás pasa una cosa así. Yo siempre he pensado que ese momento, si está filmado, deberían pasarlo en los cines antes de la película, en vez de los ositos y conejitos que aparecen diciendo, apague su celular, no, que parezca Ricardo III diciendo eso, ¿no? Sería mucho más persuasivo. Pues sí. Ahora, yo aprendí dos cosas ese día, ¿no? Que también hay gente que no sabe manejar teléfonos, ¿no? Y que una de las causas podría ser esa. Entonces, ahora, además, mucha gente, acabo de ver el espectáculo de Norma Martínez, por ejemplo, sí. Y cuando pide que apaguen celulares, hace lo mismo que yo aprendí ese día. Decirles, si hay alguien que no sabe manejar, por favor avísenos y lo ayudamos a apagarlo, ¿no? Porque es verdad, o sea, nunca había considerado la posibilidad de que alguien no supiese. De que alguien no supiera. Pero sí, es verdad. Pero la pregunta si era yo, era yo. Tú mencionabas a Ricardo III porque te inspiraste en Montesinos para construirlo. ¿Tú no hubieses podido hacer Montesinos sin esos antecedentes? Sin Drácula, sin Ricardo. Hubiera tenido que encontrar otro referente seguramente, ¿no? O sea, siempre hay una primera vez, ¿no? Pero han sido claves, digamos, para que hoy pues sí, tú recibas el guión de Caiga quien caiga y digas, sí, estoy listo, me gusta, tengo estos antecedentes. No, lo paja es siempre pensar que no estás listo, ¿no? Porque si estás listo ya mejor mátate, ¿no? Claro. O sea, el que ha encontrado la verdad de la milanesa en la vida, ya mejor que pase a... Leí que decías algo así en Perú 21 hace unos días, ¿no? Que preferías considerarte un tonto porque así te dabas más pie a ti mismo para aprender de todo. Sí, aprendo algo, sí, ya sé para qué, ¿no? No, sí, o sea, siempre. Yo aprendí esto de un superintendente de una estación de Petro Perú. Una vez fui haciendo una gira por todo el oleoducto y uno de los superintendentes, ¿cómo se llama eso? Superintendente, creo que se llama. Sí, superintendente. ¿No? El que maneja una estación de bombeo. Está en una reunión, ahí todos hablando y de repente todos se matan de risa y él agarra y dice, ¿qué? No entendí. Y entonces todos se comenzaron a reír de él. Claro. Y ¿cuál es el problema? No sé, pues. Yo prefiero pasar por tonto 5 minutos que ser un ignorante toda la vida. Claro. Explícame. Claro. Eso me quedó grabado. Yo tenía 17 años en esa época. Y desde ahí me interesa mucho eso, ¿no? O sea, ¿a cuenta de qué me hago el que sé si Ahora, no sé? decías que en el caso de Ricardo III la debilidad tenía que ver con su relación con la madre. En el caso de Montesinos, ¿cuál es para ti su lado débil? ¿El miedo a la traición?
No, lo que me inventé leyendo este libro es que el tipo tenía problemas de base. O sea, de hecho su familia no lo ha contenido de chico. Eso fue lo que yo me inventé. No te digo que sea verdad porque no lo conozco, no podría Pero fue la sensación que te dejó al leer Pero fue la el libro. sensación que me dejó al leer. No me acuerdo bien qué leía. Leí un par de detalles. No me acuerdo bien. Pero lo que yo inventé fue que el tipo necesitaba contención. Entonces todo el tiempo estaba buscando contención. Y eso lo asocié directamente a lo que yo creo que es el error dramático de este personaje, que es salir a la luz. O sea, si el pata no hubiera salido a la luz, no hubiera pasado nada. Ahorita seguiríamos seguramente bajo, me estoy inventando evidentemente, bajo el gobierno de Fujimori. Pero su gran problema era de reconocimiento, ¿no? Entonces yo me invento que el tipo necesitaba reconocimiento porque le faltaba contención cuando le faltó contención cuando fue chico. Entonces yo juego a eso. Toda la película juega a eso. De tal manera que cuando le comienzan a darle la espalda en la película, entonces el pata se descontrola. Porque siente que todo el mundo le está dando la espalda, ¿no? Entonces, esa es la historia que hemos recreado en la pela, ¿no? Esas cosas, además, me divierten mucho porque esas cosas no las sabe el público si no te las cuento ahorita. Claro, ¿no? exactamente. No se va a enterar nunca porque eso no lo van a ver en la película. Como tampoco van a ver que tuviste, no sé si problemas o inconvenientes para hacer la barriga de Montesinos que nunca se hizo. Ah, no, sí, no, llevaron 3 barrigas pro a probar, ¿no? Pero ninguna quedaba, ¿no? Se veía raro, feo, era incómodo. No le gustaba a la gente de vestuario, no le gustaba a mí, no le gustaba a Eduardo, no le gustaba a nadie. Entonces que leí la entrevista en Somos, donde tú comentas ese sí, momento. Nos inventamos una panza, ¿no? Y tú dices, fue como una tortura. Era una tortura, claro. Y no me pareció, de pronto yo ya estaba pensando más en la cuenta, pero me parecía que en la boca del personaje que acaba de hacer Montesinos, la palabra tortura tenía unas connotaciones enormes, ¿no? No, es que lo comentamos con la gente de vestuario. Ajá. Cuando comenzamos a armar esta panza, con vendas, además, nos compramos 2 vendas en la farmacia, vamos a probar porque nada funciona. Y era ya, o sea, tenía la forma perfecta. No sobresalía mal con la ropa, pero era una incomodidad. Claro. Entonces todo el tiempo estaba incómodo. Claro. Entre toma y toma había que volver a armarla, entre toma... Claro, entonces a mí me sirvió un montón. Porque el pata se la pasaba incómodo, porque yo estaba incómodo. Claro. Y eso me sirvió. Y ahí es donde siempre digo, o sea, siempre del error nace la virtud. O sea, una cosa que no te esperabas te comienza a dar una pista de cómo podía estar pasándole a este pata, ¿no? En ese momento, ¿no? Ahora, tú también habías participado en Ojos que no ven, que creo que debe ser el primer acercamiento cinematográfico a la figura de Montesinos, aun cuando no está él trabajado realmente en la película, ¿no? La película de Lombardi, claro. Inspirada en la novela Grandes Miradas de Alonso Cueto. Sí. Creo que es la primera vez que el cine peruano se acerca de alguna manera al personaje de Montesinos. Creo que sí, ¿no? Porque además fue bien temprano, ¿no? Sí, fue en el 2000 y pico, ¿no? No, antes, ¿sabía? ¿La película, sí? Sí, o no, ya no fue sé. por esa época, me parece. Sí, ya. Yo no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo que era, claro, toda la sensación de haber estado tocando, ¿no? Ha encontrado estos cuerpos y tal. Pero mi pregunta era, ¿cuál es la explicación que tú tienes para que un personaje tan fascinante, un villano contemporáneo, se haya tardado tanto en llegar a las pantallas, a ser narrado, quiero decir? ¿El personaje en sí? Sí, Montesinos. Ah, no tengo idea. De repente no le resultaba dramáticamente interesante a nadie. No sé. No te olvides que esta no es la historia de Montesinos, ¿no? O sea, no es un biopic. Claro, no es... Biopic, sí. no es un biopic, ¿no? O sea, es... Claro, no es documental, ¿no? Exacto. Es la historia de cuando lo atrapan, ¿no? O sea, de cómo le dan la misión a Ugaz y Ugaz... Sí, hace la persecución judicial. Y lo consigue, ¿no? Y claro, yo recuerdo las películas que se han hecho sobre la captura de Al Capone, por ejemplo, ¿no? Y lo que veo es una cosa muy similar, ¿no? O sea, ¿qué hace Ugaz? Persigue la plata, sí. ¿no? ¿De dónde vienen los fondos? Claro, la ruta del dinero. ¿Qué hace Elliot Ness? Lo que hace es revisar su contabilidad. Claro. Digamos que 2 maneras muy creativas de conseguir un film, ¿no? Tanto en Drácula como en Ricardo III, tú nunca, no sé si llegaste a verte a ti mismo interpretándolos, porque como es teatro, no sé si existe esa posibilidad. En la plaza, sobre todo, bueno, casi todos los teatros ahora graban en video. Pero cuando viste Caiga quien caiga por primera vez, ya el resultado final... No lo he visto todavía. ¿No lo has visto todavía? Todavía no lo he visto, sí. Estoy esperando ansiosamente verla. ¿De verdad? Sí, claro, me imagino. No me gusta verla antes. O sea, yo tengo algunas cábalas, ¿ya? Y por ejemplo, en el teatro...
yo no leo el programa de mano hasta después de la tercera semana. Es una especie de cábala, es un hábito en realidad. Una vez pasó de casualidad que no había llegado el día del estreno, no llegó el programa, entonces cuando ya empezó la función me olvidé y 3 semanas después, oye, el programa, ¿verdad? Entonces fui a verlo. Y la temporada fue tan paja que dije, ya a partir de ahora cada temporada nueva no voy a ver el programa. Entonces me ha quedado un poquito eso, no me gusta ver las películas hasta ya cuando ya esté ahí, ¿no? A mí lo que más interesante me parece de todo esto, de que tú hayas hecho un personaje como Montesinos, es también la reflexión respecto de qué lecciones nos dejó aquello, ¿no? Para poder aplicarlas hoy. Y te leí también una declaración en ese sentido que suscribo, ¿no? Que uno no puede evadirse de la política, que Montesinos y Fujimori lo que pretendieron fue, de alguna manera, secuestrar a la sociedad para desinformarla, para atarantarla y para acostumbrarnos a no hacer política, ¿no? Sí, yo nací en pleno gobierno militar, yo nací el 6-8, ¿no? O sea, Con Velasco. El año del golpe, claro. El año del golpe fue... No, El 69 fue el golpe. 69, claro. Pero estaba claro. Claro, yo tenía un año cuando Velasco hizo el golpe, ¿no? Entonces yo crecí en gobierno militar, o sea, para mí era normal y se vivía, Lucina, se vivía, y se vivía bien. Claro, después nos enteramos que había una recesión y había inflación y esas cosas que aparecieron en mi imaginario cuando yo tenía 11 años, ¿no? Y luego vino la Asamblea Constituyente y vino la democracia. Entonces, democracia para mí era una especie de... Claro, de novedad. De programa cómico, en realidad. Claro, de programa cómico Sí. En la adolescencia, además. Sí, y muy performático, ¿no? Lleno de estos personajes. Claro, ¿no? Exacto, aparecían personajes bien arquetípicos, ¿no? Sí. Que había visto en películas, ¿no? Películas donde sí habían senadores y diputados y estas cosas. Entonces me parecía una especie de circo interesante. Tanto así que yo me la pasaba en el colegio dibujando los símbolos de los partidos políticos, me parecía bien divertido, ¿ya? Y además habían como formatos a color, formatos en blanco y negro, ¿no? Porque claro, como los periódicos y la televisión en blanco y negro en esa época, para mí eran en blanco y negro, pero después los veía en paneles, son a color. Entonces dibujaba a color. Entonces era como una especie de divertimento infantil para mí, ¿no? Y después me di cuenta que en realidad se los tomaban en serio. Esto de la democracia. Claro, qué loco, ¿no? Estos payasitos están actuando en serio. Entonces, claro, yo tengo una percepción de la política bastante deteriorada, ¿no? Poco a poco me fui acercando, porque a partir de la democracia, digamos, ya fue mi adolescencia. Entonces, me fui Entiendo que tú tienes acercando... una aproximación a la izquierda. Exacto, en principio, ¿no? yo Sí. me pegué mucho a la izquierda, porque me parecía conceptualmente mucho más interesante, ¿no? O sea, sí me proponía la posibilidad de cambiar. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No tiene que ver con que tu oído derecho no funcionase. No tenía que ver con eso. No, tenía que ver con que seguramente la gente se acercaba por este lado y me decía cosas que debía haber aprendido, pues yo solo escuchaba la de este lado, no sé. Pero recuerdo mucho haber visto mucho teatro en esa época, en los años, comienzo de los años 80, y vi a Yuyashkani, ¿no? Que un discurso de izquierda, ¿no? Pero de izquierda más sólido, consistente, donde te hablaban de las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, ese mensaje caló en mí inmediatamente, y cuando entré a la escuela me encontré con mucha gente de izquierda, gente muy interesante con la que conversaba. Yo era muy chiquito cuando entré a la escuela, entré a los 16 años y todos eran mayores. Entonces yo escuchaba con el nieto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Al año siguiente vino la perestroika y se arruinaron todo porque la izquierda se revolvió, cada uno se fue para su lado y yo ya me perdí en el mundo político, ¿no? Miguel, como suele ocurrir con